Recibamos de pie a los maestros y graduandos de la generación 2026 del Diplomado en Educación Cristiana. Les invito a todos los asistentes que tomen su lugar. Vamos a pasar ahorita a ver un video del seminario Promise que habla justamente de propósito que Dios llevó a este grupo de hombres, de varones de Dios a tener esta visión. Responder una pregunta como esa verdaderamente nos lleva a varios planos, desde los más simples hasta el más profundo, con el más profundo significado, que es justamente conocer a Dios. El hecho de que Dios se haya revelado en su palabra quiere decir que se quiere dar a conocer y quiere que nosotros le conozcamos a Él, y nos ha dejado la guía. A muchas personas les asusta el término teología porque está pensando en un grado superior, teólogos, pero la teología es una respuesta que tenemos que dar todos los días a un niño, a la esposa, a un amigo, porque es lo que conocemos de Dios. ¿Por qué es importante conocer teología? Porque necesitamos conocer de Dios. En estos días reflexionábamos sobre uno de los grandes profetas que no tenía la revelación completa. Estamos hablando de Job, un hombre excepcional, con una fe excepcional, que pudo decir de esta manera: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y justamente Dios nos ha dado su palabra para que en el conocimiento de una relación con Él a través de su palabra le conozcamos y podamos saber, podamos ver verdaderamente y decir como Job: de oídas sabíamos, pero ahora que conocemos tu palabra, conocemos quién eres, cómo nos amas, cuál es tu propósito. Y justamente esa es, grosso modo, la teología. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho y lo que Él espera de nosotros, y cómo podernos acercar a Él. Por eso es sumamente importante estudiar teología. Para mí ha sido muy provechoso, muy edificante haber cursado este seminario Promesa, porque en estos tiempos tan difíciles hemos podido identificar lo que es realmente la palabra de Dios. Hemos podido aprender lo que es una predicación expositiva. Hemos podido identificar lo que es una iglesia sana, lo que es una doctrina sana que se está enseñando en la iglesia en el que estemos. Para mí ha sido importante también porque sé que va
ayudarme a compartir el evangelio, ayudar a otras personas, a ayudar a personas y identificar líderes fuertes que puedan llevar la iglesia hacia adelante. Bueno, para mí es un honor. Soy el pastor Eduardo Cutiño, el pastor principal de Spanish Church Art Parkland, aquí en Maranata, en Louisville, y haber comenzado a preparar líderes en nuestra iglesia hace 16 años en Promise Seminario ha sido una gran bendición para mí en lo personal como pastor y también para la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante capacitar líderes? Primero, porque vamos a estar entonces teniendo una cultura bíblica para poder llevar a la iglesia a una madurez espiritual, para que pueda así conocer verdaderamente la Escritura. Y nadie venga a estarle engañando con respecto a cualquier tema. Segundo, eso nos lleva a tener un sostenimiento de la educación cristiana que fortalecerá a la iglesia para que cuando vengan algunas doctrinas que son falsas, uno poder contrarrestar con la Biblia, que es la palabra de Dios. Me da la oportunidad de poder delegar responsabilidades dentro de la iglesia en el liderazgo y así entonces pues juntos como un equipo trabajar para extender el reino de los cielos en medio de esta ciudad. Así que estudiar en el Promise es una gran bendición, enseñar a la iglesia cómo contextualizar un texto, cómo llevar a la práctica los principios que la Biblia nos enseña y cómo compartir la palabra con aquellos que no conocen de Cristo. Entonces, ese crecimiento espiritual lo lleva a los líderes que trabajan conmigo, pero también los líderes se lo proyectan a la iglesia. De hecho, hacemos un trabajo de discipulado. La palabra discipulado significa transferencia de vida, es decir, transferimos la experiencia que tenemos con Dios a que estos hombres y mujeres se puedan seguir capacitando y poder seguir extendiendo el evangelio de Cristo para cumplir con la gran comisión. Por eso es que es un gran privilegio que cada uno de los líderes y miembros de mi iglesia, de la iglesia de Cristo, puedan estarse capacitando en el seminario Promesa, porque la capacitación, el conocimiento de Dios y la revelación general de Él, la vamos a poder ver a raíz de su palabra. Así que eso nos fortalece, nos bendice y eso nos sostiene para que no haya ningún tipo de desliz con respecto a lo que queremos y enseñamos y lo que Dios demanda también de nosotros. Así que bendiciones. El Promise Seminary surge por la necesidad de capacitar a hombres y mujeres en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. La realidad del nacimiento de este instituto bíblico de bajo costo, porque hay varios seminarios acá en Estados Unidos, pero nos preguntamos ¿por qué un seminario más? Pues la respuesta es obvia, es la necesidad a bajo costo de capacitar a hombres y mujeres que tienen el deseo de conocer y aprender más de Dios. Y ese es nuestro foco. En estos momentos, por la misericordia de Dios, damos gracias al Señor que el seminario ha llegado a lugares tan remotos como en Moscú, donde una iglesia de 120 cubanos en Rusia nos contactaron y allá tenemos 9 alumnos en Moscú estudiando nuestro curso principal, que es el curso de bachiller en teología. Pero también tenemos en Gran Canaria, en España, tenemos 9 alumnos estudiando allí, también de una iglesia mixta entre cubanos, venezolanos y de otros países de América Latina. En nuestro continente americano, en México, tenemos una graduación pronto de 22 alumnos que se van a graduar del diplomado en educación cristiana. Y acá en los Estados Unidos estamos ya en 5 estados y damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, porque hemos visto que el surgimiento de este seminario está cumpliendo su propósito, que es formar hombres y mujeres para que puedan llevar la verdad de Dios a través de un conocimiento más profundo. Como siempre decimos en los cursos, el seminario sencillamente lo que da es herramientas para que estas personas puedan usarla para poder trazar bien la palabra de verdad, puedan usar bien como un buen cirujano el bisturí para hacer el corte preciso donde lo lleve. Y esa es la realidad de Cedar Promise, es continuar con un modelo de discipulado integral donde iniciamos con un programa básico de certificado en teología, luego vamos a un bachiller y después tenemos programas específicos en áreas ministeriales como educación cristiana, consejería bíblica, capellanía,
plantación de iglesia y, por supuesto, ministerio pastoral. Y por eso damos gracias al Señor, porque hemos visto la mano de Dios en este proyecto que solamente lleva poco tiempo, pero que Dios ha respondido a la oración de muchos hombres que durante muchos años han querido capacitarse, pero sus recursos económicos y financieros no han sido lo suficiente para ir a los seminarios establecidos acá en los Estados Unidos. Y ahí llega el Promise, con un costo bajo, pero asequible a toda la cristiandad y principalmente al pueblo hispano hablante en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Que Dios le bendiga y los esperamos en la familia del Promise. Como pastor de la iglesia local Belén Efrata, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a nuestros maestros, pastores que están aquí, a los graduandos, a nuestros hermanos en Cristo y familiares que nos acompañan. Sean bienvenidos, esta es su casa. Siempre que quieran venir, estamos con las puertas y los brazos abiertos para recibirlos. En esta ocasión es un privilegio para mí recibirlos y ser anfitrión para poder tener la graduación de esta generación, ser parte de la graduación de la generación 2026 del Diplomado en Educación Cristiana. Es un privilegio para nosotros ser anfitriones de este evento. Yo quiero invitar al pastor Ernesto Fernández para que pueda hacer la oración de invocación para continuar con él. Nuestro buen Dios recibe la alabanza y la gratitud de nuestros corazones. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos porque nos dejaste tu palabra escrita, tu Espíritu Santo, para poderte conocer. Gracias por la oportunidad de ser llamados a servirte como iglesia, como líderes. Y gracias por la oportunidad de que hombres, mujeres, en distintos lugares se levantan para enseñar tu palabra. Y gracias, Señor, por este día, esta tarde, en la cual podemos compartir con los hermanos que se están graduando. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo para todo, y que de manera especial ellos, los que se gradúan, puedan estar experimentando tu presencia, confirmándoles en la fe, en el llamamiento, y poniéndoles, Señor, en evidencia el llamado y la necesidad de fidelidad hasta el final. Preside, Señor, esta reunión en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos unas palabras de agradecimiento por parte de algunos graduandos que pido que pasen de este lado para tener un tiempo muy especial, que salga del corazón, que salga realmente de los labios, de las vidas que recibimos. Tomen su lugar. Aleluya. Y doy el lugar aquí a estas palabras. Muy buenas tardes. En nombre de todos los graduandos, deseo expresar nuestra más profunda gratitud a Dios y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Hoy celebramos la culminación de una importante etapa de formación. Sin embargo, somos conscientes de que este no es el final del camino, sino el comienzo de una mayor responsabilidad en el servicio al Señor y a su iglesia. La educación cristiana no consiste únicamente en adquirir conocimientos bíblicos, sino en permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida y nos prepare para enseñar a otros con fidelidad. El libro de Esdras nos presenta un hermoso modelo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Este pasaje resume el compromiso que hoy asumimos como graduandos: estudiar la palabra, vivir de acuerdo con ella y enseñarla fielmente. Esdras no se limitó a conocer las escrituras intelectualmente.
Primero preparó su corazón para estudiarlas, después se comprometió a obedecerlas y finalmente dedicó su vida a enseñarlas. Este debe ser también nuestro orden: aprender, practicar y enseñar. Hoy recibimos un diploma, pero nuestro compromiso con el estudio y el crecimiento espiritual apenas comienza. La formación recibida debe reflejarse en nuestro carácter, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en cada lugar donde el Señor nos permita servir. Durante este tiempo de preparación experimentamos alegrías, desafíos y sacrificios. En cada uno de ellos hemos visto la mano providencial del Señor, quien ha usado cada circunstancia para moldear nuestro carácter y fortalecernos para la obra del ministerio. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores del Promise Theological Seminary, quienes con amor, dedicación y fidelidad a las Escrituras invirtieron tiempo y esfuerzo en nuestra formación. Gracias por enseñarnos no solamente con palabras, sino también con su ejemplo de vida y ministerio. A nuestras familias, pastores, iglesias y amigos, gracias por sus oraciones, su apoyo y sus sacrificios. Este logro también les pertenece a ustedes porque caminaron a nuestro lado durante todo este proceso. Queremos animar a quienes continúan estudiando en el seminario a perseverar con entusiasmo. Cada clase, cada lectura y cada tarea representan una inversión para servir mejor a Cristo y a su iglesia. No desmayen. El Señor es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en cada uno de ustedes. También animamos a nuestras congregaciones a continuar promoviendo la preparación bíblica de sus líderes. Una iglesia fuerte necesita hombres y mujeres que conozcan las Escrituras, vivan conforme a ellas y estén preparados para enseñar, discipular y servir con humildad. Finalmente, reconocemos que este día no exaltamos nuestros méritos, sino la gracia de Dios. Todo lo que hemos alcanzado ha sido posible por su misericordia, su provisión y su fidelidad. A Él le pertenecen toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En nombre de los graduandos del Diploma de Educación Cristiano 2026, agradecemos al Promise Theological Seminary por su compromiso con la formación de obreros fieles para la obra del ministerio. Que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Esdras, preparar nuestro corazón para estudiar su palabra, obedecerla con fidelidad y enseñarla a las próximas generaciones. A Dios sea toda la gloria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien y que esta tarde sea una tarde de gozo, de alegría, de paz, de cosas buenas, ya que es un privilegio para mí dirigirme hacia ustedes en representación de cada uno de los graduados del Diploma en Educación Cristiana de Promise Theological Seminary. Este día, para todos los graduados, quedará grabado en la memoria como un testimonio de la fidelidad de Dios, quien nos sostuvo durante todo este proceso de formación y nos ha permitido llegar hasta el momento de esta celebración. Al mirar hacia atrás, vamos a recordar cada una de las clases con gratitud, cada lectura, cada evaluación, cada conversación y cada desafío que enfrentamos durante este recorrido. Dios utilizó cada una de estas experiencias para prepararnos, no solamente en el conocimiento de su palabra, sino también en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, en nuestra vocación de servicio. Por eso hoy celebramos más que una obtención de un diploma. Celebramos la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y renovando nuestro compromiso de servirle a Él con fidelidad. La educación cristiana tiene como propósito preparar hombres y mujeres para servir con fidelidad a Cristo y edificar su iglesia mediante el conocimiento y la enseñanza de su palabra. El apóstol Pablo nos escribió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13.
Estas palabras nos describen el verdadero propósito de la preparación teológica. No estudiamos simplemente para obtener un reconocimiento académico, sino para ser equipados por Dios para la obra del ministerio. La meta de nuestra formación es servir a la iglesia con fidelidad, proclamar el evangelio con claridad, discipular a otros con paciencia y contribuir en el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Hoy recibimos un diploma, pero también aceptamos una responsabilidad. Somos enviados a poner en práctica lo que hemos aprendido, a vivir conforme a las Escrituras y enseñar con fidelidad la verdad del evangelio donde quiera que el Señor nos permita servir. La graduación no marca el final de nuestra preparación, representa el inicio de una nueva etapa de servicio y aprendizaje continuo bajo la dirección del Espíritu Santo. En este momento queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los profesores, a los directivos del Promise Theological Seminary. Gracias por su dedicación, por su amor a la palabra y por invertir tiempo, conocimiento y experiencia en nuestra formación. Quedamos más que agradecidos. Más que impartir clases, nos ayudaron a comprender la importancia de servir a Cristo con excelencia, integridad y fidelidad bíblica. También expresamos nuestra gratitud a nuestras familias, a nuestros pastores, a las iglesias y amigos. Gracias por sus oraciones, por su apoyo constante y por los sacrificios que realizaron para que pudiéramos llegar hasta este momento y vernos aquí. Este logro también les pertenece, porque caminaron junto con nosotros, nos animaron cuando el camino parecía difícil. A nuestros compañeros que continúan sus estudios, queremos decirles: perseveren. Cada esfuerzo vale la pena cuando tiene como propósito servir mejor al Señor. Aprovechen cada oportunidad para crecer en el conocimiento de las Escrituras y permitan que Dios siga formando su vida para su gloria. A las iglesias aquí representadas hoy en esta tarde, les animamos a continuar invirtiendo en la preparación de sus líderes. La Iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres bien fundamentados en la palabra de Dios, capaces de enseñar la sana doctrina, discipular a las nuevas generaciones y servir con humildad y amor. La formación bíblica fortalece a la iglesia y la prepara para cumplir fielmente la misión que Cristo nos ha encomendado. Y a quienes hoy nos acompañan y sienten el llamado de servir al Señor, a prepararse mejor para cada ministerio, los invitamos a que consideren en gran y mucha estima al Promise Theological Seminary como un lugar donde podrán crecer en el conocimiento de las Escrituras, desarrollar sus dones, ser capacitados para la obra del ministerio conforme al propósito que Dios ha establecido para su iglesia. Finalmente, reconocemos a todo cuanto hemos alcanzado ha sido posible únicamente por la gracia de Dios. Él nos llamó, Él nos sostuvo y Él seguirá guiando nuestros pasos en el ministerio. Nuestro deseo es que cada conocimiento adquirido, cada habilidad lograda, desarrollada y cada oportunidad de servicio sean utilizados para exaltar a Jesucristo y edificar su iglesia. En el nombre de la generación 2026 del Diploma en Educación Cristiana, reafirmamos nuestro compromiso de servir con humildad, enseñar con fidelidad y vivir para la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de permanecer siempre fieles a su palabra, capacitando a otros para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A Dios sea la gloria. Soli Deo Gloria. Enseguida vamos a recibir un mensaje, palabras que nos va a transmitir el pastor Leonid Marzán, a quien invito que pase a este lugar. Nuevamente, bienvenido. Bueno, damos gracias al Señor. Hoy es un día de gozo y de fiesta,
Desde que llegamos le decía al pastor Ernesto, tenemos que animar a la gente, lo veo así muy serio, un ritual de mucha seriedad. Es un día de gozo por varias razones, es el día del Señor. Y la iglesia en el día del Señor celebra con victoria porque Él resucitó, ¿no es verdad? Y si Cristo resucitó, no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y a ese al quien servimos. Pero a eso se suma también que estamos celebrando la tercera graduación, la cuarta graduación consecutiva en México. ¿Conocen la historia? No sé, creo que sí, que algunos conocen la historia. Pero en el 2019, el hermano Marcos localizó al pastor Ernesto. Y yo recuerdo cuando el pastor me llamó en aquella ocasión y me decía, están pidiendo ayuda en un lugar que se necesita mucho. Y a mi mente vino el texto de Pablo cuando iba en su viaje misionero para otra región a plantar otras iglesias, pero se le apareció ¿quién? Un varón macedónico que le dijo, Pablo, ven aquí porque te necesitamos. Y en aquel momento entendí que México formaba parte de ese plan de Dios a través de la vida del pastor Ernesto. Y lo que está aconteciendo aquí no es más que un proceso histórico que Dios en su soberanía y en su absoluto control de todo en la historia había diseñado desde antes de la fundación del mundo poner a Marco en contacto con el pastor Ernesto para que hoy esté aconteciendo algo como esto aquí en Salamanca, Guanajuato. Por eso que es un día, el segundo punto, la segunda razón que creo que es un tiempo de gozo y de alegría, porque es respuesta de Dios a través de dos hombres que Dios colocó en su corazón para que comenzara un proyecto divino acá en esta ciudad y por supuesto en el estado. Y es la cuarta graduación. Creo que la primera fue la graduación del pastor Marcos, 2019 al 2020, 2021. Hubo una segunda graduación y después hubo una tercera. Y esta es la cuarta. Así que damos gracias al Señor. Han pasado 7 años. ¿Y quién iba a pensar, ni siquiera soñar, que del 2017 al 2026 se estén graduando 4 grupos de hombres y mujeres que decidieron capacitarse? Si alguien le pregunta de los milagros, hoy está aconteciendo un milagro. Ernesto es cubano, piense bien cómo Dios camina la historia. Marcos, de México, tiene la edad puede ser bien el hijo del pastor Ernesto, amplio. Imagínense, yo conocí al pastor cuando tenía 24 años, ya voy para 52. Puse al pastor en aprietos. Y Dios lo colocó a ellos para que aconteciera lo que está pasando aquí. Nosotros somos frutos de lo que Dios originó en el principio para lo que está aconteciendo en Salamanca, Guanajuato. Si alguien le pregunta de un milagro, esto también es un milagro. Que entre la capacitación para que hombres y mujeres de Dios se formen en el conocimiento de la verdad, solo lo hace Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios les ama como un padre que ama a sus hijos. Por eso que hoy es un día de gozo, de alegría, de fiesta. No solo estamos celebrando el día del Señor, sino lo que Dios ha hecho a través de la historia durante 7 años con ustedes. Así que les invito a ir a las Escrituras. Isaías capítulo 6, un capítulo fabuloso. Creo que todo el mundo ha predicado de Isaías. Estoy entre pastores, estoy delante de mi pastor. Pero vamos a hablar de Isaías 6, del 1 al 8. Y he querido titularlo igual que el texto bíblico, porque me empecé a pensar cuando estaba preparando el mensaje y pensaba y me venía un título a la mente, pero dije, ¿cuál mejor título que este? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y por qué escogí ese título? Por lo que le conté anteriormente, porque a mi mente vino la historia del proceso de por qué estamos aquí en Guanajuato, en la ciudad de Salamanca. Muchos hermanos en Evansville de mi iglesia me preguntaban y tuve que repetir la historia. Mis hijas me preguntaban, tuve que repetir la historia de aquella conversación del 2019
Y cada vez que iba a escribir el sermón, me venía a la mente: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vamos a leer el texto de Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Dice así las Escrituras: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por tu presencia. Solicitamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos auxilie como ese paracleto de Dios que siempre está presente en nuestras vidas, como la persona que auxilia, guía y da discernimiento a la iglesia. Por eso, Padre de la gloria, en este momento pedimos que tu palabra, que va a ser expuesta, que se va a exponer, pueda transformar, pero también pueda exhortar, animar y confrontar cada uno de nosotros en la tarde de hoy. Bendice a estos graduandos que en la tarde de hoy asumen el compromiso de servirte más. También a sus familiares que los apoyaron y a las iglesias presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la graduación no es el final del aprendizaje, es el comienzo de la misión. La graduación de cualquier instituto bíblico no es el final del proceso docente educativo. Sencillamente es el inicio. Nunca vamos a dejar de continuar estudiando. El pastor, el líder, el creyente, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo tiene que pensar que su vida continuamente tiene que estar dedicada al estudio y a la capacitación, porque se trata de algo que supera, que es superior a él, que va más allá de él, de la persona. Como siempre decimos, la iglesia es mayor que el pastor. Así la palabra de Dios es mayor que el rey, que el creyente, que el cristiano simple, que el líder, que el misionero. Porque se trata de la misma persona de quien nos creó. Por eso el estudio tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Este logro que están llegando en el día de hoy es el resultado de meses de estudios, sacrificio y perseverancia. Pero sobre todo, escuche bien, es una evidencia de la gracia de Dios, quien lo sostuvo y lo permitió llegar hasta el final. Aunque ustedes pensarían que lo hicieron con sus propias fuerzas, nunca se trató de ustedes. Se trató de Dios. ¿Saben por qué se trató de Dios? ¿Recuerdan al principio cuando le conté la historia de por qué llegamos aquí? Porque ya Dios, en su omnisciencia, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en su agenda esa conexión, que lo pueden nombrar así, una conexión divina, que usó agentes humanos, Marcos y Ernesto. Estos son los agentes humanos.
Entonces nunca se trató de ustedes, siempre se trató de Él. Y ese es su amor para con ustedes. Sin embargo, esta ceremonia representa más que una entrega de diploma. ¿Saben por qué representa más que una entrega de diploma? Porque es Dios quien está escribiendo la historia de Salamanca y Guanajuato. La graduación esta no está marcando el final, sino el comienzo de un proceso vertiginoso, lento, pero de calidad. No piense que el proceso es que van a tener miles de personas, un avivamiento de miles de personas. El avivamiento que siempre anhelamos tiene que iniciar con nuestras propias vidas. Y si nosotros no entendemos eso, entonces no estamos listos para un avivamiento en Guanajuato. Y precisamente esa es la enseñanza que encontramos en el pasaje que nos ocupa en la tarde de hoy. Isaías 6, del 1 al 8, describe algo glorioso, más que una graduación, sino el encuentro entre Dios y un hombre. Y lo que me llama la atención es que en ese proceso del encuentro de Dios con un hombre, Dios está buscando a ese hombre para el beneficio de una nación. Pastor, ¿qué usted me quiere decir en todo esto con la introducción? Sencillo, volvamos a la historia. Hace 7 años llegamos acá. Dios marcó el encuentro de 2 personas. Ellos no se conocían, pero Dios conocía lo que quería hacer acá en Guanajuato, Salamanca. Es lo que está pasando acá. Isaías conocía de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Por eso que este pasaje no describe una graduación, sino un encuentro. Un encuentro que Dios es quien nos busca y nos escoge. ¿Sabe por qué? Escuche bien, para que lo subraye en su Biblia. Dios busca hombres y mujeres que hayan sido transformados por su presencia. Dios busca hombres y mujeres que hayan sido transformados, ¿por quién? Por su presencia. Y eso nos lleva al primer punto de la tarde de hoy. El llamado comienza contemplando la majestad de Dios. En la conferencia de ayer se hablaba del llamado, del rol del líder y del desafío del campo misionero. El pastor hablaba del llamado, Pastor Cutiño hablaba del rol del líder y yo terminé hablando de los desafíos. Pues este punto, número 1, está sincronizado con esa conferencia. El llamado comienza contemplando la majestad de Dios. Yo no puedo decir que soy llamado al ministerio pastoral o a cualquier liderazgo dentro de la iglesia local si yo no contemplo la majestad de aquel que me llamó a servirle. Y mire lo que dice el texto en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Me llama la atención que el profeta comienza haciendo referencia a la historia y que aparece ser algo como que está dando datos cronológicos, pero no lo es. Él está marcando una fecha histórica. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Sin embargo, en las Escrituras no existe ningún detalle accidental. Este detalle significa lo siguiente: Usías fue un rey del reino del sur, de Judá, que caminó entre lo que se puede decir humanamente bien, con sus virtudes y sus sombras, o con sus luces y sus tinieblas, por usar otro término, o su oscuridad. Había gobernado Judá por 51 años, habían pasado varias generaciones,
había llevado a Judá una prosperidad económica increíble. Había hecho reformas increíbles. Había fortalecido militarmente el país. Muchos no habían visto otro gobernante. E inclusive muchos judíos pudieran verlo idolatrizado por la sencilla razón de que produjo prosperidad en la nación. Por eso le decía que no estaba accidentalmente este dato. ¿Saben por qué? Porque a la muerte de este rey, esto produjo en la nación de Israel una profunda incertidumbre nacional. ¿Por qué? La razón es la siguiente: había desaparecido el hombre a quien el pueblo había puesto su confianza. Dios preparó el escenario para mostrarle a Isaías que la verdadera seguridad no depende de un rey terrenal, sino de un rey eterno que gobierna sobre todas las cosas. Pensaba cómo ilustrarle esto, porque ha pasado más de 27 siglos, perdón, más de 9 siglos desde ese acontecimiento hasta nuestra fecha. Esto ocurrió aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, y de Cristo hasta la fecha han pasado 2000 años más. Estamos aproximadamente en 9 siglos y medio de este acontecimiento. Pero ¿cómo ilustrarle esta situación que pasó en Judá? Porque ha pasado tantos años. Esto lo podemos comprender cuando en Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado, hermanos. Fue asesinado. Había fallado el servicio secreto. El país había quedado en pánico. La primera potencia mundial, o la superpotencia como muchos la nombran, había quedado paralizada. Las cadenas de televisión suspendieron sus programas habituales en aquel momento. Las escuelas guardaron silencio y millones de personas, escuche bien, en los Estados Unidos, recordaron durante años el lugar exacto donde recibieron la noticia. Sin comparar la importancia de ambas figuras, esa muerte del presidente de los Estados Unidos nos muestra cómo aconteció en Judá con el rey Usías. El pueblo contemplaba un trono vacío, pero precisamente en ese momento Dios levantó la mirada de Isaías hacia un trono que jamás quedaría vacío. Mientras Jerusalén lloraba la muerte de su rey, Isaías contemplaba el trono del Rey de Reyes. Mientras el pueblo veía el final de un reinado, el profeta contemplaba un reino que nunca tendrá fin. Mientras los hombres pensaban en un futuro incierto, Dios les recordaba que la historia nunca ha escapado de sus manos. Por eso mantengan en línea la historia. Dios escribe la historia de los hombres. Dios escribe la historia de los hombres. Dios les recordaba que la historia nunca ha escapado de su mano. Usías murió, escuche bien, pero Dios continuaba reinando. El hombre de Dios había muerto. El rey terrenal ya no estaba entre ellos, pero el Dios eterno continuaba en su trono. El rey terrenal lo dejó vacío. El rey eterno nunca lo dejó. Isaías continúa diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Observe que el Señor está sentado. No sé si usted se ha percatado al estudiar el texto bíblico, los detalles. Y los detalles no están puestos accidentalmente en el texto bíblico. Si hay algo que me fascina de la predicación expositiva es esto. El texto te va dando y te va dando y tú quieres meterte en el texto bíblico.
Como decía mi pastor Joel Rosales, como un océano que nunca tiene fin. Escuche como dice, observe que el Señor está sentado. La palabra sentado en el original hebreo, esa postura, ¿sabe lo que significa? ¿Y por qué está expuesto ahí? Significa descanso. El Rey eterno está al control, nada le preocupa, por eso puede tener descanso. Él tiene su conciencia tranquila, porque Él está al control de todo y nada escapa a Él. Segundo, eso comunica también autoridad. Eres el que gobierna. Y tercero, dominio absoluto de la situación. En otras palabras, Dios no aparece preocupado ni apresurado. No se levanta porque haya perdido el control de la situación. Él reina con absoluta tranquilidad, porque nada puede frustrar universalmente sus propósitos eternos. El trono simboliza su soberanía y nada ocurre fuera de su voluntad. Nada ni nadie puede sorprender a Dios. Ni ningún acontecimiento altera el cumplimiento de su plan perfecto. Y esa verdad la aprendió Isaías cuando contemplaba al Rey. Por eso le decía, cuando somos llamados tenemos que aprender a contemplar su majestad. Cuando contemplamos su majestad y vemos a quien servimos y estamos pasando por situaciones difíciles. Isaías era primo del rey. Él estaba destrozado, había muerto el rey que había conducido la nación. Y de momento tiene esa visión celestial. Isaías está recuperando el ánimo, hermanos. Isaías se está sintiendo confiado. Por eso es que digo que esa verdad sostuvo a Isaías. Pero no solo sostiene a Isaías. Esa verdad me sostiene a mí, te sostiene a ti. Y escucha bien, sostiene a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Otro dato interesante del versículo que estamos hablando. El profeta añade, es hermoso, Isaías. Casi no tengo tiempo, estoy acelerando, pero es hermoso. Dice que, y sus faldas llenaban el templo. ¡Wow! ¿Sabe lo que significa eso? Se lo voy a ilustrar. Las ceremonias de coronación de los antiguos monarcas usaban una ropa, un traje tan largo, entre más largo fuera el traje que ellos usaban, la falda esa que usaban, demostraban poder ante el mundo. Imagínense por un momento que Isaías está en el templo y está contemplando y Dios le está hablando paso a paso. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Si Dios está en los cielos y el templo está en la tierra y sus faldas llenaban el templo, ¿qué Dios le está simbolizando a Isaías? Todo su poder, hermanos. Yo tengo poder, Isaías. El mundo está sobre mi control, Isaías. Un ejemplo conocido de esto de los monarcas fue la coronación de la reina Isabel II, que murió el año pasado, en 1953. Cuentan los periódicos de la época que su largo manto de terciopelo púrpura, cuidadosamente extendido mientras avanzaba hacia el trono, representaba, escuche bien, la majestad y la continuidad de la monarquía británica y el poder del imperio británico en la época, que se extendía desde Europa, Asia y América. Y era una simple mortal. Imagínense Dios. Imaginemos a Dios. Oiga como dice el texto, sus faldas llenaban el templo. Esto también simboliza la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan inmensa que el lugar más sagrado que tenía la nación de Israel, Judá, que era el templo, era insuficiente para aguantar la presencia de la gloria de Dios en aquel lugar. Entonces era poderoso, hermanos. Esa verdad sostenía a Isaías, como te sostiene a mí y a ti.
Ahora Isaías cambia la mirada, hace un switch en su mente. Ya Dios le representó y ahora Dios le va a representar otra de sus atributos. Yo siempre digo, para que Isaías no se crea cosas. Es un punto muy cubano, ¿no? Los cubanos dicen, no te crea cosas. Isaías pensaba, dijo, bueno, esto es grandioso, esto es lo mejor. Ahora sí estoy en la presencia del Señor, estoy bajo su majestad, estoy sirviendo al Rey de Reyes. No hay más autoridad que Él, todo está bajo el control de Él. Pero Dios dice, stop, detente Isaías. Detente Isaías. Escucha bien quién eres tú. Vamos de nuevo a la Biblia. Vi yo al Señor, versículo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus mantos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro decía, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Hasta ahí estamos viendo la gloria de Dios. Ahí estamos viendo a un Dios animando al hombre que va a usar, al profeta que va a usar, al llamado que va a usar. Pero ese llamado tiene que darse de cuenta que él no es nada ni nadie. Así yo siempre digo a mi iglesia que yo soy polvo y ceniza. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Eso es lo que somos, polvo y ceniza. De nosotros, de aquí a 100 años, nadie se va a acordar. El único que se va a acordar de tu nombre se llama Dios. Pero ni tus nietos se van a acordar. Dice, Leoni. Sí, yo me acuerdo que era un predicador que estaba plantando iglesia, cosa de loco. Pero Dios no. Dios siempre me va a tener en alta estima porque nos ama. Porque nos ama. Y mire lo que Dios le demuestra ahora al profeta. Versículo entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué cosa ha pasado? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La triple repetición de la santidad, la misericordia, la majestad de Dios sobre el templo, animan al profeta. Es algo que Dios usa para animarnos en nuestro llamado cuando contemplamos su presencia. Pero este llamado tiene que continuar mostrando nuestra verdadera naturaleza para recordarnos que no somos. Y eso nos lleva al segundo punto de la tarde de hoy. El llamado continúa con el quebrantamiento del pecado del creyente o de la persona que Dios va a usar para llevar su gloria. Y eso Isaías tenía que experimentarlo. Vuelvo a repetir el versículo que leí. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después de contemplar la majestad de Dios, Isaías ya no puede seguir viéndose a sí mismo de la misma manera. Ese es el efecto inevitable de una verdadera experiencia con el Señor. Cuando conocemos de su santidad, que es revelada en su palabra, y estamos delante de su presencia, hermanos, no podemos ser enviados sin antes reconocer quiénes somos. Y ahí nos damos cuenta que no somos nada. No somos nada. Somos simples mortales, hombres pecadores. No somos nada. Simples mortales, hombres pecadores. Isaías tuvo que ser confrontado con esa realidad como lo somos tú y yo. Pero esa realidad fue confrontada en su propio corazón
porque ningún hombre puede servir fielmente a Dios mientras siga confiando en su propia justicia. Si tú te crees justo, no puedes ser un hombre usado por Dios. Porque la justicia humana es nada delante de la justicia divina. Isaías había contemplado, he repetido varias veces esto para que se nos queden en nuestras mentes, la majestad, principalmente a los graduandos de Dios, la hermosura del trono de Dios, pero ahora Dios hace un switch y lo lleva a reconocer su propia condición. Dios no puede trabajar en un hombre si el hombre no reconoce su condición. Dios no puede trabajar en un pastor si ese pastor no reconoce su condición. Por eso escuchamos la profunda convicción o confesión que hace el profeta. Y me llama la atención que Isaías fue bien transparente con Dios. Y mi pregunta es, ¿somos nosotros tan transparentes así como el profeta? Isaías no intenta minimizar su condición diciendo por qué cometió los errores. No, bajo ningún concepto. Lo único que Isaías exclamó, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la exclamación del profeta? ¡Ay de mí! ¿Sabe lo que significa eso? Los ay en la Biblia significan juicio. Y es lo que estaba diciendo, ¡ay de mí! ¿Quién me va a librar del juicio de Dios sobre mi vida? Por eso es que le está exclamando, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Quiere que le dé un principio? Esa es la verdadera humildad y arrepentimiento de un creyente. El orgullo siempre encuentra excusa. La gracia, en cambio, produce un corazón que reconoce sinceramente su pecado delante del Señor. Por eso que cuando Él dice, ¡ay de mí!, Él sigue diciendo, ¿soy hombre de qué? De labios inmundos. Eso es lo que yo soy. Polvo y ceniza. Siempre digo a mi iglesia, polvo y ceniza. Dios estaba llamando a un profeta cuya principal herramienta, hermanos, en su ministerio, ¿cuál va a ser? Su boca. Su boca. ¿Sabían? ¿Ustedes sabían que nuestro principal instrumento de un pastor o de un líder o de un creyente son nuestras cuerdas vocales, nuestra boca? Y el profeta está diciendo, ay de mí. Mi condición es tan pecadora que ¿quién me va a librar de este? Estoy ya en el infierno, estoy muerto. ¿Quién me libra? ¿Quién me libra? No solo por mi condición, sino, escuche bien, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Lo que me llama la atención de nuevo es otra cosa. Él no utiliza la corrupción del pueblo para autojustificarse. Eso lo vemos mucho a menudo. No estoy dando una conferencia de ese punto, pero eso es algo que vemos también a menudo dentro de las iglesias. La autojustificación. Nosotros salimos mucho a evangelizar. Hay una frase que a mí siempre me gusta, en el sentido que me lo dicen a cada rato y ya me lo he aprendido, ¿no? No es que comparta la frase, pero cada vez que salgo y embarizo me dicen las personas que lo invitamos a la iglesia, dicen, pastor, primero Dios, mañana yo estoy allí puntual en el servicio dominical. Un día, en Cuba decimos el moño virado, voy a usar una frase idiomática. Me cogieron con el moño virado, estaba cansado, había llegado, no sé si había terminado de dar clase en el seminario y salí a evangelizar. No me recuerdo bien, y me topo con una persona. Y yo lo había invitado varias veces a la iglesia. Y le vuelvo a pasar, ese día lo vi afuera y le dije, oye, mañana tenemos servicio, ¿vas a ir? Me dice, primeramente Dios, voy. Le dije, no me digas más así que me está mintiendo. Dime si vas o no vas. No sé si me estoy poniendo viejo, pero rompí el protocolo. Sí, hermanos. Habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. El profeta lo reconoce, pero eso él no busca eso para autojustificarse. No podemos autojustificarnos delante de Dios. Vivimos en una cultura que constantemente busca culpar a otro. Ahí está el pastor que ama la consejería.
tiene ese don. Yo aconsejo, pero no es mi don. Miren, busque un asunto de matrimonio, de consejería. El uno culpa al otro y el otro culpa al otro. Ninguno reconoce que él tiene la culpa. El hombre dice que tiene la verdad y la mujer dice que sí. Y aquello es un lío. ¿Saben por qué? Porque viven en una sociedad llena de hombres y mentiras. Sigue diciendo la familia, la sociedad, la circunstancia, la educación, las escuelas. Pero escuche bien, el verdadero llamado, el verdadero hombre de Dios es un hombre que reconoce su pecado y se arrepiente, porque el verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de señalar hacia afuera, hacia el otro, y permitimos que la palabra de Dios examine mi propio corazón y confronte mi pecado y lo confiese y pida perdón. Ahí es que yo estoy siendo un hombre alcanzado por su gracia. Porque yo no soy perfecto, ni lo pretendo ser. Yo soy un ser caído. La única diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente es un ser caído, pero reconoce su pecado, se arrepiente y busca de agradar a Dios y de obedecer las reglas de la gracia de Dios en la vida de él. Y el no creyente no conoce eso. Ya, pero los dos son hombres. Y están en un mundo caído. Sé que anhelan un avivamiento. Lamento decirle que el avivamiento nunca empieza denunciando el pecado de otros. Comienza confesando los nuestros. Dios no va a usar una persona que no reconozca sus debilidades y sus pecados. Finalmente, Isaías explica la causa de su quebrantamiento. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto no fue un discurso, no, todo por lo contrario. No fue una charla motivacional y mucho menos una emoción de un servicio religioso. Pastora, ¿a qué usted se refiere de una emoción de servicio religioso? Se refiere a que muchas veces las personas estamos en un servicio, se predica, pero muchas veces al otro día olvidamos lo que hemos dicho. Isaías no estaba en eso. Isaías estaba reconociendo su condición. Y esto nos lleva al último punto, y se llama el siguiente, el tercer punto. El llamado es posible solamente porque la gracia de Dios provee la solución. Miren lo que dice el texto. Vino un serafín y ¿qué cosa hizo? Tocó sus labios. Y esos labios, ¿qué cosa fueron tocadas? Por un carbón encendido. Qué cosa más linda. La gracia de Dios, hermanos, ¿qué cosa hizo? Dio solución al problema de Isaías. ¿Pero por qué la gracia de Dios dio solución al problema de Isaías? Porque Isaías había reconocido ¿qué? Su condición. Cuando yo reconozco mi condición delante de la majestad de Dios, entonces yo estoy listo para ser ¿qué? Enviado. Y casi termino. Lo más sorprendente es que Isaías respondió antes de conocer la dificultad de la misión. Él confió en que el Dios que lo estaba enviando estaba al control de todo lo que iba a acontecer después. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un proceso en la vida de Isaías. El primer proceso que hizo en su llamado, ¿cuál fue? Y esto se lo estoy dejando ya como resumen. Que Isaías contempló su majestad y su santidad. El segundo proceso que Dios utilizó en el llamado de este hombre fue que este hombre tuvo que reconocer su pecado. Yo no puedo utilizar una persona que esté en pecado para anunciar mi gloria, porque Dios es santo. Y en tercer lugar, Dios le garantizó a Isaías que él no iba a estar solo en la misión. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Por nosotros, perdón. Dios se incluyó, hermanos. Esto es fantástico. No estamos solos. Usted sabía que usted no está solo en este negocio.
No estamos solos. El Dios del universo que gobierna el mundo, Él está con nosotros en la misión. Él está en la misión de echar para adelante a Guanajuato. Concluyo de la siguiente manera: no permitan que el servicio sustituya nunca tu comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque si el servicio sustituye la comunión, yo estoy solo en la misión. Y yo no puedo estar solo en la misión, yo necesito estar siempre en sintonía con la torre de control. Porque si yo me aparto de Dios, esto se chivó, hermanos. Segundo, la iglesia necesita de hombres como ustedes, que no busquen reconocimiento humano, que lo que le vamos a entregar hoy sea sencillamente el cumplimiento de una parte de la misión, pero el inicio de algo mayor. ¿Por qué el inicio de algo mayor? Porque le están sirviendo a aquel que llamó a Isaías y lo envió a predicarle a un pueblo de dura servir. Dios está llamando a cada uno de ustedes a continuar la labor aquí en Guanajuato. Y concluyo con el himno de nuestro seminario, no del Promise, sino donde estudiamos en Cuba, que es algo que siempre me ha motivado. Dice: placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble, ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Que Dios le bendiga y permita que las palabras de Dios al profeta sigan latiendo en nuestras mentes. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Que Dios le guarde. Pedimos a los pastores que pasen acá. Sí. Los graduandos van a pasar a formarse aquí, siguiendo las instrucciones de nuestro hermano Guillermo. Carlos Eduardo Fonseca Razo. Jessica Belén García Reyes. Marco Antonio Belmán Hernández. Francisco Javier Ramírez González. Laura Avelina Rojas Mendoza. Vanessa Viridiana Rodríguez González. Diana Pérez Castillo.
Leonardo Pérez Castillo. Cristóbal Gaitán Molina. Luis Enrique González Ortiz. Mauricio Pérez Castillo. Hugo César Castillo Sosa. Margarita de Julián Jiménez. Verónica Casados de Julián. Edith Yadira Ávila Herrera. Blanca Estela Silva Arteaga. Juan Ángel Mendoza Gutiérrez. Beatriz Castillo Gallegos. María Berenice Martínez Licona. Jorge Arturo Aguilar Pacheco. Loida Nancy Castillo Godínez. Fernando Gutiérrez Cortés. Cada uno de los graduados ahora va a recibir un regalo de parte del seminario Promise y realmente lo que contiene es un tesoro invaluable, ya lo verán. Y quiero pedir por favor que aquí en esta hora en que estamos ya pases por tu regalo y subas a la plataforma hasta aquel extremo, por favor. También, pase, hermana. Jorge, hasta allá, así todos, pero...
No, el que va a orar es Cutiño. Cutiño. Sí. Vamos a abrir los diplomas también. Vamos a abrir los diplomas también. Ahí para la foto, eso es. Abrimos los diplomas. También queremos decir que el Promise, el curso de consejería bíblica y de plantación de iglesia, está iniciando agosto 19. Todos los interesados, al finalizar, me pueden ver para darles las indicaciones del programa. Ya saben, la nueva matrícula del Promise está iniciando agosto 19. Tanto consejería bíblica como certificado en teología, bachiller, todos los programas. Así que me pueden ver al finalizar el servicio. Entregamos al pastor Cutiño para la oración de invocación, la oración de consagración, perdón. Amén, hermano. Y quiero tocar un texto que está ahí también en el libro que acabo de predicar el varón, allí en Esdras 7:10, y quiero dedicárselo a ustedes. Dice ahí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Es decir, inquirir es pesquisar, escudriñar, examinar, investigar. Eso es lo que les corresponde a ustedes. Ya después de haber escuchado toda la capacitación de parte de Dios y el llamado hoy, dice, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ya es para yo ser un testimonio a los demás. Y lo otro es para enseñar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has visto ante esta nube de testigos, encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así que es una gran responsabilidad la que adquirimos cuando nos graduamos. Ya tenemos la capacitación humana, pero necesitamos permanecer siempre con aquel que al que ama también él capacita y lo va a estar ayudando. Amén. Así que, iglesia, si te pones en pie un momentico y quisieras poner tu mano hacia acá para bendecir a estos hombres y mujeres de Dios, para que puedan alcanzar a Guanajuato para Jesucristo. No solamente para esta iglesia, es a Guanajuato y este lugar también para Cristo. Amén. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos y te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí para hoy, Señor, proclamar una vez más que tú capacitas y ahora estos siervos tuyos van a ser enviados al campo. La tarea es difícil, pero contigo todo es posible. Por eso te ruego, Señor, que su consagración sea constantemente de buscar de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay sabiduría de lo alto. En tu presencia, Señor, hay fortaleza para soportar las inclemencias que puedan venir. Y te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús, así como tú enviaste a los discípulos, hoy también tú los estés enviando a través, Señor, de esta graduación, para que cumplan el propósito por el cual tú les has permitido que estudien en Promise Seminary y que sean, Señor, discípulos tuyos, hombres y mujeres que transfieran su experiencia y su capacitación a aquellos que lo necesitan y que podamos una vez más ver que, Señor, tú sigues sentado en tu trono y que ellos puedan no tener solamente el conocimiento, sino decir, como dijo Isaías, ay de mí que soy pulverizado, porque esa revelación de la santidad de Dios nos da el temor y la fortaleza para seguir hacia adelante en medio de un mundo caído. Tendrán sus contiendas, pero tu Espíritu Santo levantará bandera. Y siempre, Señor, en Cristo ya somos más que vencedores. Por ende, Señor, te rogamos que tú le bendigas, que tú le guardes, que lo rodees con tus ángeles, a su familia, Señor, a sus trabajos, a sus proyectos que tengan, pero que siempre la primicia sea buscar la respuesta en tu palabra y en tu presencia. Padre, lo ponemos en tus manos para que tú cumplas el propósito por el cual has permitido esta graduación acá. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Y amén. Así que un fuerte aplauso. Si quieren pueden lanzar los gorros, como se sientan felices. ¿Dónde está Mauricio?